que Chaco no se puede hacer cargo de lo que pide Macri, o el presidente mejor dicho, para decirlo bien, respecto a la tarifa social? Bueno, nosotros la verdad que tenemos además una realidad muy compleja en lo que hace la situación de las tarifas y el costo energético en la provincia del Chaco. Primero y principal, la provincia del Chaco no tiene impuestos provinciales cargada en la boleta, o sea, está exento de ingresos brutos. En ese sentido ya es una ley que está acá del año 2015, o sea que en ese planteo nosotros estaríamos encuadrados en esa situación. A partir de ahí, compartir la tarifa social para nosotros es prácticamente imposible hacerlo hoy, porque además del costo que hoy tiene la energía a partir de la eliminación de los subsidios a través del tiempo y que fue incrementando, y yo daba como ejemplo cuánto pagábamos nosotros en enero, que era 27 millones como provincia, y hoy estamos en cerca de 380 millones de pesos. Sumado a eso, tuvimos medidas judiciales y cautelares en algún momento que detuvo la facturación de la provincia hacia los usuarios, pero que por otro lado nosotros hoy tenemos que regularizar, y eso significó una deuda, además importante, que también tenemos que arreglar y que pagar a la empresa proveedora de la nacional, a Camesa. Entonces, a partir de eso, es un elemento más. Nosotros, ¿qué planteamos? Y que un poco lo que por ahí estamos hablando, que creemos que el caso del IVA sería un impuesto al que sí sería un esfuerzo compartido. El IVA es prácticamente un impuesto coparticipable, que hoy tiene 27% sobre la facturación, del cual tiene un fuerte impacto, 27%, 21% si es responsable inscripto, pero 27% para un usuario común, digamos. Entonces, a partir de eso, significa que poder hacer algo en ese sentido, como alguna de las alternativas. Si bien nosotros en Iguazú, con el Gabinete Nacional, conseguimos que nuestras 4 provincias del NEA tuvieran un tratamiento diferencial en lo que queda de cerca del 30% de los subsidios, la eliminación hacia el futuro, eso significaría amortizar de menor forma ese impacto, pero sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque la situación fiscal de nuestras provincias está comprometida. Nosotros firmamos un pacto fiscal donde nos hemos comprometido una serie de acciones que la estamos llevando adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y esto incorporaría un nuevo impacto. Fíjate vos que de la tarifa social que tiene el Chaco de cerca de 40.000 usuarios, significaría un monto muy fuerte que hoy no lo tenemos presupuestado, que no tenemos los recursos y que verdaderamente nos traerían dificultades. La otra alternativa que entendemos es rever un poquito justamente los subsidios en este país. Hay sectores que sabemos que están subsidiados, que rever, y que eso ya es una tarea del gobierno nacional en ese sentido. Pero en definitiva lo que planteamos es que como provincia no nos podemos hacer responsables en ese sentido desde ese lugar. Quizás sí, desde el planteo que te decía, desde el IVA, que es un monto bastante importante, pero bueno, lo importante es que creemos que tenemos que hablar, que hay que dialogar y que hay que tratar de encontrar una salida a esta situación. Sin entrar al conflicto Buenos Aires-el interior. Buenos Aires dice que sí, que ellos pueden, pero bueno, tiene 60.000 millones que le regalaron las provincias, las demás provincias. Buenos Aires tuvo una serie de medidas en ese sentido que lo colocó fiscalmente en otra situación. Buenos Aires resolvió su situación fiscal a partir del acuerdo que también nosotros como provincia hemos firmado. Entonces, y además ellos tenían el impuesto, quitaron el impuesto. Nosotros ya no tenemos el impuesto. El caso del Chaco no tiene impuesto. Nosotros sí tenemos una carga de 10%, que es el valor que está por ley de la iluminación pública. O sea, la iluminación pública no está en la boleta de las municipalidades, sino está justamente en el valor que pagan todos los usuarios a partir de ese monto. Eso sí es un valor que tenemos, pero que bueno, hay una prestación de un servicio en ese sentido, que es parte de un consumo que estaría mensurado a partir de esa ley, que es una ley provincial. ¿Qué pasa con las gobernaciones del NEA que no tienen gasoducto? ¿Hay alguna especificación por el tema del gas social? Bueno, nosotros planteamos justamente esa situación. El Chaco no tiene alternativa como las otras provincias del NEA de otro tipo de sistema de energía. Únicamente lo que tenemos es el sistema energético y somos prácticamente electrodependiente, y además con un consumo medio muy superior al resto del país. ¿Por qué? Porque en nuestras épocas estivales verdaderamente el consumo es alto, y también en la época de invierno, porque también el sistema
de calefacción es prácticamente eléctrico, o sea, no hay alternativa. Por eso nuestro consumo medio está muy por encima del consumo medio nacional en lo que es energía. Creo que la matriz energética es el tema central en este país. Sabemos que hay que replantearla plenamente. Valoro el esfuerzo que se está haciendo en transformar energías renovables, que eso es importante, de generar una independencia en ese sentido y de poder tener producción propia, pero me parece que esto de sacar los subsidios en forma tan rápida genera un impacto muy fuerte en las economías, sobre todo en las economías regionales, o en el caso nuestro como provincia, y está golpeando a las familias, ¿no? Esperemos que haya alguna salida que pueda contemplar esta situación. Yo recuerdo el año pasado se ha dado con el gas una cuestión parecida y ha tenido alguna medida política que permitió modificar esa situación. Esperemos que esto también se dé ahora en esto y que podamos atender de que se pueda resolver esta cuestión. ¿Confía en lo que dijo Pinedo de que este será el último gran aumento? Esperemos que sí. Yo creo que la energía ha tenido un aumento muy importante en los últimos años, bueno, fruto de una decisión política energética de quitarle subsidios a la energía. Me parece que en la velocidad del quite de los subsidios fue el impacto que tuvo. No me parece que esto podría haber sido de una forma más leve y no impactar tanto ante una situación también de que por otro lado la inflación no se puede contener, digamos, otro tema que también eso genera problema en el ingreso de los asalariados sobre todo y de los argentinos en general. O sea, aumento de tarifas y con inflación se da una ecuación verdaderamente complicada muchas veces para la economía de la familia, sobre todo la familia clase media argentina, ¿no? Ya no se habla del 15% anual, ¿eh? Ya están hablando de que, bueno, podrían estirarlo al 20%. ¿Usted cree que vamos a llegar al 20%? Nosotros, la verdad que nos gustaría que sea menos del 20 o menos del 15, pero la realidad nos está mostrando que no se está pudiendo controlar y esperemos que esas metas, aunque hay una intención por la información que tenemos nosotros de áreas económicas y políticas del gobierno nacional, que en el segundo semestre habría un fuerte desacelero de la misma. Esperemos que esto así sea y que este desacelere tampoco significa un enfriamiento pleno de la economía, porque eso es el otro tema, ¿no? A veces generar reducción de inflación, enfriar la economía, eso bajar consumo y eso también tiene consecuencias secundarias no deseadas en la economía local. Pero creo que bajar la inflación, que es un problema histórico, eterno de nuestro país, verdaderamente es el gran desafío que tiene el país, ¿no? Si las provincias son persistentes a la nación, ¿no es cierto? Las provincias en la historia son persistentes a la nación. Digo, ¿por qué las provincias son dependientes de la nación ahora? Bueno, nosotros venimos planteando hace rato que se rompió esa ecuación de distribución que se debería dar de equidad y de igualdad, sobre todo en el valor federal que tienen las provincias. Y hoy, prácticamente, como históricamente en los últimos años y varios años atrás, la nación se queda con gran parte de los recursos provinciales. Por eso hay que generar un proceso de descentralización fuerte, pero hay que acompañar con recursos también y darle equidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Plan Belgrano en el norte, un plan que en el espíritu del mismo es bueno porque el objetivo es reducir la pobreza, generar el desarrollo, generar empleo, crecimiento y oportunidades, pero en la medida que no tenga asignación de recursos específicos, yo planteaba de organismos multilaterales de crédito como forma de financiar, de las formas de financiamiento más económicas que tenemos y que tiene el país, es que se asigne un monto para que gobernadores con gobierno nacional puedan definir obras fundamentales y darle celeridad en ese proceso de desarrollo, porque en la medida que no se haga y no se genere condiciones de productividad, mejorar la logística, la infraestructura, la energía, las potencialidades que tenemos en nuestras economías regionales, estas diferencias se van a seguir manteniendo y la verdad que sigue planteando un país con desigualdades muy profundas, que es lo que hay que tratar de evitar y es lo que nosotros del interior venimos bregando. Y lo mismo se da en nuestras provincias hacia adentro. O sea, esa misma concepción se da en la provincia hacia adentro. Como también nosotros con un proceso de inversión le damos equidad e igualdad hacia distintas zonas. Nosotros tenemos como
lugar estratégico de desarrollo, el impenetrable chaqueño, un lugar muy lindo, muy bonito, que tiene una potencialidad, pero que requiere de inversión para poder desarrollarlas. Y creemos y entendemos que esa es una responsabilidad nuestra, pero también requerimos de los fondos, y eso es parte de un proceso de federalización que se tiene que dar. Todos sabemos, vino Macri, estuvo en Iguazú, estuvo acá, digo, ¿se empezó a ver resultados del encuentro con Macri en el Nordeste? Bueno, para nosotros hubo definiciones importantes en obras importantes. Lo del segundo puente, por ejemplo, que es fundamental, es una decisión muy importante. Algunas rutas provinciales que estamos trabajando y estamos próximos a lograr el financiamiento, también como la Ruta 13, la Ruta del Impenetrable, que están ya muy avanzados las garantías para poder salir a buscar el financiamiento. Algunas otras obras como el acceso al puerto Barranquera, que también tuvo un acelere muy fuerte en el acueducto, del cual planteé la necesidad de que terminemos. Hemos tenido una rápida respuesta también de los propios organismos en el territorio, dándole celeridad a esto, o sea que evidentemente marcó en la agenda de todos los organismos la presencia del presidente en acelerar estos temas. Pero en definitiva, el reclamo general como región es políticas diferenciales y que pasa por lo que yo te decía al comienzo, del rol que tiene que tener como un plan Belgrano con recursos específicos, que eso aún no lo tenemos, ¿no? Cuatro preguntas finales. La primera es, usted lanzó un fuerte, proyecto o una fuerte reducción del gasto público, primero con el retiro voluntario, ¿sí? Digo, hacia eso va. Y la pregunta sería, ¿hacia dónde cree que nos conduce? Eso le quería preguntar. Usted también, recién lo decía fuera de micrófono, y la otra pregunta se la hago después, pero salió a emitir o entregar bonos de la deuda. Bueno, nosotros planteamos 2 o 3 medidas que son centrales y esta semana justamente lo anunciaba yo en la reunión de gabinete. Primero, lo que vos decís, nosotros estamos en una contención y optimización del gasto y de la inversión, pero sobre todo en la búsqueda también del desarrollo, la inclusión y la justicia social. Desde ese lugar, para contener, hemos largado 2 medidas. Una, optimización de recursos comunes de funcionamiento, que verdaderamente austeridad le llamamos, un decreto de austeridad. Segundo, una ley que tiene que ver con esto, con el retiro voluntario, que entendemos va a tener muy buena acogida dentro de la administración pública, porque hay un sector importante de agentes públicos que se verían beneficiados, y esto también indirectamente traería una reducción relativa en lo que son los costos salariales mensuales que tiene la provincia. Tercera ley, una ley de convivencia, que es definir la situación que tenemos con los cortes de calles y las manifestaciones en la provincia del Chaco, al cual es un problema al que queremos abordar en forma integral desde el rol que tiene la justicia, sobre todo la seguridad y el gobierno en la respuesta. Y en cuarto lugar, lanzamos un nuevo plan social que se llama Chaco Familia. Chaco Familia es un programa integral que atiende justamente en la vulnerabilidad, en la contención y en los derechos, sobre todo de las familias que tienen situaciones de pobreza, de escasos recursos, con una cuestión multidisciplinaria que va por salud, por educación, por empleo y capacitación, por derechos niñas, niños, adolescentes, ataca la violencia familiar, trabaja con los consumos problemáticos, que es un tema grave en todos lados, diría, y también en nuestra provincia en ese sentido, que también está en la contención de alternativas para nuestros jóvenes, como es el deporte y la cultura, con toda una política en ese sentido. Ese programa, Chaco Familia, que lo coordina Desarrollo Social, pero que integra prácticamente todas las áreas de gobierno, es también una apuesta muy fuerte a dar oportunidades de ascensión social, de contención y del Estado presente para poder tener una alternativa desde ese lugar. Son 4 medidas que entendemos fuertes, primero para generar recursos para plantear la agenda del desarrollo, que es la más importante, que hace a oportunidades. Ayer estuve en el interior del Chaco, en Las Breñas, inaugurando una planta de gasas que estamos trabajando con el algodón, y la verdad que ese cierre de todo lo que es el círculo de la cadena algodonera en el Chaco se está dando, ¿no? Semilla, la planta, el capullo, la fibra, el hilo, la tela, la confección,
y hoy estamos comprometidos en buscar una recuperación del algodón. El algodón ha tenido muy buen rinde el año pasado, la campaña del año pasado, este año, y hay una expectativa muy grande. Tal es así que grandes productores que se habían retirado ya de la siembra han vuelto nuevamente este año interesados en que se pueda dar, como el caso de la estancia Don Pano, que es de Unequián, que tiene todo con un sistema de riego, puedan incorporar cerca de 10.000 nuevas hectáreas, que eso es importante a la superficie algodonera chaqueña. Así que no todo es pálida, digamos, hay muchas cosas buenas y es lo que nosotros tratamos. Un informe que ha salido de Economías de Regiones estos días manifestó que el Chaco es una de las provincias que el año 2017 mantuvo el crecimiento y lideró en cierta medida, y eso creo que es el esfuerzo y la conjunción de todos los sectores que hacen a la vida económica y activa de nuestra provincia una política también de acciones del gobierno provincial y utilizar herramientas nacionales que sirvan también para el desarrollo, ¿no? Me gustaría meterme mucho en los temas, pero yo prometí que iba a hablar con los ministros de este tema, pero ¿cómo competís, o cómo compite un país como la Argentina ante un Brasil que plantea, por ejemplo, 23 zonas francas? Sí, bueno, ese es todo un tema. Nosotros estamos entendiendo también que el Mercosur debe replantearse plenamente y que las diferencias, y si queremos trabajar como región en ese sentido, tenemos que buscar esas asimetrías para poder complementarnos y que no economías como la brasileña, que son economías muy fuertes, nos generen problemas en las nuestras. Nosotros, el algodón y la textil está directamente ligada al sistema de a la economía brasileña, digamos, en cuanto también en ese sentido a la producción de productos textiles. Nosotros, la verdad, que estamos comprometidos en el valor agregado en origen, en buscar oportunidades. El sistema de zonas francas es un sistema que genera comercio en un determinado lugar y muchas veces se está beneficiando a países que tienen trabajo muy rudimentario, digamos, los países asiáticos, toda esa zona donde se comercializa desde ahí sin cargas impositivas productos que tienen un costo de trabajo muy bajo. ¿Hacia dónde crees, bueno, conocemos, hacia dónde crees que nos está conduciendo este gobierno nacional? Yo creo que el gobierno, en este sentido, el objetivo que tenía de las inversiones que están demoradas es uno de los temas que le debe generar mucha expectativa de no darse, digamos. ¿Por qué? Porque las inversiones es la que tiene que mover la economía. La economía no arranca con la velocidad que debería arrancar y la inflación no se puede controlar. La verdad que yo quiero que le vaya bien al país y hemos puesto el mayor esfuerzo, como creo que todos los gobernadores, en acompañar todo lo que entendamos sean medidas que beneficien al desarrollo del país, a que el país pueda tener oportunidades para que nuestra gente tenga trabajo, se pueda formar, capacitar. Yo digo que cada chaqueño en este caso tenga un proyecto de vida, cada argentino tenga un proyecto de vida. Pero la verdad que el endeudamiento está empezando a pesar fuerte y no vemos las inversiones, por lo menos en mi zona, en mi región. Quizás en otros lugares alguna inversión automotriz, energética se ha dado, pero en nuestra zona todavía no llega a esas inversiones y la economía cuesta en levantar. ¿Y qué trabajamos nosotros? Bueno, lo que te decía yo, en la microeconomía, en la pequeña empresa, en la mediana, en el cuerpo a cuerpo, y ahí utilizamos todas las herramientas que tenemos. Nosotros hemos conformado una mesa productiva donde están integrados todas las políticas del gobierno, tanto provincial y las herramientas nacionales que tenemos, y con eso salimos a tratar de promover justamente actividad y trabajar mucho en la logística, en los costos, en buscar cómo reducimos costos, que eso es importante también para poder ser competitivo. ¿Quiere este gobierno nacional un gobierno rico con provincias pobres? No creo que le convenga. Creo que no le conviene a nadie. La desigualdad es tensión y la tensión no conviene a nadie. Entonces creo yo que hay que replantear quizás esta cuestión y sobre todo en el sistema de distribución. El centralismo, que no es cosa de este gobierno, es cosa que viene con nuestra historia y la realidad de las provincias para tener una Argentina más equitativa. Dos preguntas finales, ahora sí sobre el justicialismo, y son las finales. ¿Qué va a pasar con el justicialismo? La verdad que el justicialismo, yo hablo mucho hoy del ideario peronista, digamos. ¿Por qué? Porque el peronismo hoy está expresado en muchos sectores y fracciones. Y el partido nuestro que fue intervenido, al cual no estoy de acuerdo porque creo que hay un exceso pleno ahí en esa intervención, entiendo que tiene aún la energía para sobreponerse, para generar un proyecto que vuelva a ser alternativa, pero no desde un candidato, sino a través de un fuerte debate sobre lo que hay que hacer en Argentina
y desde ahí seguramente surgirán candidatos de los que tiene que ser validado en un proceso electoral. Es lo único que le va a dar fortaleza, y a partir de esa validación en un proceso electoral, que puede ser unas PASO, puede ser una interna, puede ser algún sistema que sea, poder ser competitivo y poder ser alternativa en 2019. Y espero que así sea, y trato de contribuir desde el lugar que estoy, en mi humilde aporte, desde los gobernadores que trabajamos en una concepción que nos pudieron como moderados y de distintas denominaciones, pero en definitiva lo que planteamos es justamente lo mejor para el país, sabiendo que somos opositores, ¿no? Perón dijo en el 73, cuando le preguntaron cómo le gana la oposición, dijo, no, la oposición me hace ganar sola. Yo traslado esto a Macri, ¿la oposición le hace ganar sola? La oposición, en la medida que esté dividida y separada, le facilita al oficialismo plenamente, eso está claro. Y hoy nosotros tenemos que construir esa unidad y esa fortaleza y ese proyecto, porque la unidad únicamente en pos de tratar de ganar no sirve, sino ¿para qué? Y el peronismo, en su base ideológica, en su concepción política y en su ambición de poder, es para transformar y para mejorar la vida de la gente. Es el sentido que tiene, y en ese sentido hay que caminar. La última. Uñac anunció su candidatura a gobernador y dejó abierta la posibilidad, podría haber una posibilidad de que sea candidato a presidente. Pepo anuncia su candidatura a gobernador y deja abierta la posibilidad. No, yo la verdad que estoy muy comprometido con mi provincia, tengo todavía que terminar y seguramente definiré mi situación política más adelante, pero en definitiva creo hoy que tiene gobernadores con fuste el peronismo para ser candidatos, y otros dirigentes también que están caminando el país de otros y de distintos espacios, pero en definitiva creo yo que Uñac, Juan Manuel Botubé y varios, diría que un gobernador, cuando llega a ser gobernador, creo que tiene la capacidad también de poder aspirar a ser presidente de la República. No es mi caso en este tiempo, pero sí valido a los gobernadores como candidato a gobernador.